Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a estar estudiando la palabra desobediencia y presencia de Dios. Vamos a comenzar con una oración, como siempre, para pedirle al Señor que nos permita entender su palabra. Padre celestial, Padre de toda gloria, te damos honra, Señor, porque tú eres merecedor de ella. Gracias, Señor, por tanto amor para con nosotros y por darnos misericordia cada día que nos levantamos, Señor Padre, poniendo en nosotros aliento de vida. Oh Dios, Padre celestial del cielo y de la tierra, yo te pido, Señor, en esta hora por cada una de las personas que van a estar viendo este video, Señor, que tú le des, Señor, a cada uno de ellos, Padre, el discernimiento y la sed de buscar en tu palabra todas las cosas que estamos estudiando en esta semana, sea viernes o sábado, Padre, para el entendimiento de tu palabra y lo que tú quieres. Yo te pido, Señor, que si hay alguna vida en esta hora que está viendo este video, que tiene enfermedad, que tiene tribulación, que tiene algún tipo de malestar, Padre, que les impide adorarte en libertad, que tú seas, Señor Padre, al encuentro de estas personas, Señor, y les sanes si es tu voluntad, Señor, que aquello que le aqueja, Señor, no sea estorbo para que ellos puedan buscar también tu presencia. Yo te pido, Señor, que tú bendigas cada una de las vidas que van a estar en este momento viendo este video, que tú les hables a su corazón y a su alma, Señor, que tú sigas cambiando, Señor Padre, cada uno, Señor, de los pensamientos negativos, Señor, en cuestiones de tribulaciones, de enfermedades, de problemas, Señor, cualquier cosa que los esté aturdiendo. Que tú en esta hora, Señor Padre, le des la paz y el entendimiento que necesitan, Señor, para aceptar, Padre, lo que no pueden cambiar, pero que sí confíen que tu voluntad, Señor, siempre es para bien para con ellos. Yo te pido esto en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, en la noche de hoy vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. El primer texto que tengo aquí, les voy a dar el tiempo para que lo busquen. Está en el libro de Jueces, capítulo 2, versos del 1 al 5. Yo utilizo la Reina Valera, es la versión que tengo de 1960. Nuevamente es el libro de Jueces, capítulo 2, verso del 1 al 5, está en el Antiguo Testamento, va a estar en el lado izquierdo de su Biblia para aquel que no sabe. Y vamos a empezar a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boaquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boaquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. En esta parte de la palabra yo puse una nota que dice: Dios te da un mandamiento. Y la razón es porque el ángel de Jehová en este momento, cuando está hablando con los israelitas, le dice que no se unan a estos pueblos, los cuales ellos debieron de haber sacado cuando Dios los sacó de Egipto. Dios le dijo que cuando fueran a estos lugares sacaran todos aquellos que estaban habitando en esos lugares, sean filisteos, los que estuviesen ahí, que los sacaran, que no dejaran ni un solo hombre. Pero hubieron algunas de las tribus de Israel que no contendieron contra estos moradores, sino que los hicieron tributarios, según nos dice la palabra. Y esto es algo que ustedes pueden leer cuando vayan al libro de Jueces, cuando se hace la repartición de las tierras a los hijos de Israel, que también se conocía como Jacob.
ellos no sacaron a las personas, a las tribus que Dios les ordenó que sacaran. Algo que es interesante aquí es que mucha gente pregunta, pero ¿por qué los israelitas tuvieron que sacar estas personas? Porque Dios simplemente no le dio tierras que no estuvieran habitadas. Dios siempre quiere lo mejor para su pueblo y hay veces en donde Dios nos da órdenes no para que las cuestionemos, sino para que las sigamos de acuerdo a su propósito. En el caso de Israel, al ellos no sacar estas tribus y hacerlos tributarios, o sea que ellos se hicieron dueños y prácticamente eran esclavos del pueblo de Israel, se sublevaban porque la gente que está bajo el yugo de un mandato tiende a sublevarse, tiende a rebelarse en contra de un sistema. Entonces, al Dios darle esta orden y ellos no obedecerlo en su totalidad, Dios permite que el ángel le comunique a ellos que debido a esta desobediencia, ellos iban a estar constantemente en peleas con estos pueblos. Y lo vemos a través del libro de Jueces, las crónicas. Vemos cuánto tiempo el pueblo de Israel estuvo peleando contra aquellas naciones que no eran israelitas, que se rebelaban constantemente, y cada vez que Israel cometía una afrenta en contra de Dios o no seguía los mandamientos que Dios le había dado, estos pueblos se enseñoreaban sobre ellos, haciéndolos esclavos, haciéndolos súbditos a ellos. Y luego Dios siempre levantaba un rey de alguna de las tribus para que entonces juzgara a Israel según sus pecados y el pueblo volvía nuevamente a adorar a Dios. Pero lo más importante de todo esto es por qué Dios le da este mandato. Le dice que no se unieran, muchos de ellos hasta se casaban con personas de estas otras tribus. Y era porque las tribus que estaban en estas tierras a los cuales los hijos de Israel debían sacar, eran tribus que eran paganas, tenían dioses que no eran el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos hacían ofrenda y cuando los hijos de Israel se mezclaban con estas naciones que estaban bajo el tributo de ellos, también se mezclaban con estos dioses y empezaban a hacer sacrificios y cosas tales que no eran de acuerdo al propósito de Dios. Y entonces sacaban a Dios del lugar que le correspondía como único Dios de Israel y comenzaban a poner imágenes y estatuas y empezaban a hacer sacrificios que no eran de acuerdo a la palabra que Dios les había dado a través de su siervo Moisés. La desobediencia a un mandato de Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Que nosotros como cristianos lo entendamos. Dios en su misericordia nos dejó a nosotros la palabra. Y esta palabra, para que nosotros entendiéramos el corazón de Dios, para que nosotros entendiéramos que Dios desde el principio tenía diseñado para nosotros, para que nosotros aprendiéramos según la historia de lo que había ocurrido con Israel en aquellos tiempos, para que nosotros, los que estamos hoy por la misericordia de Jesucristo, no cometiéramos los mismos errores de aquellos. Pero desafortunadamente, ahora en estos tiempos en los que estamos, vemos cómo hay hombres y mujeres de Dios, sea en el pueblo judío, sea en el pueblo cristiano, que desobedecen la palabra de Dios adorando otros dioses. ¿Y cómo esto ocurre? Bueno, hay una parte de la población, y lo sabemos, en América, por ejemplo, en estos días vimos que en la Corte Suprema se aprobaron unas leyes que posiblemente vayan a afectar a cristianos en algún momento. Pero vimos también que hubo una marcha de una parte de la población que son satanistas. Entonces, estos pueblos satanistas o estas pequeñas tribus o religiones satanistas se levantan en contra de todo lo que se llama Dios. Y vimos que se hicieron una marcha. Y estos mismos satanistas no quieren nada que ver con Dios. Lo mismo que un ateo, el cual no quiere nada que ver con Dios. Entonces, cuando vemos esto, si Dios nos dice no se unan a estos pueblos, Dios lo que nos está diciendo, guárdesen, porque el unirse, el estar haciendo yugos desiguales, nos ponen a nosotros en una posición en donde podemos caer dentro de su idolatría o de su desobediencia por no querer
es hacer los mandatos de Dios, es una rebeldía. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel que no se mezcle. Para nosotros es de la misma manera. Como pueblo de Dios, nosotros no podemos mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Entonces, me explico, hoy en día quizás no sea que nosotros nos volvamos a los cultos de los satanistas ni de los ateos, pero como cristianos muchas veces nos envolvemos en cosas que no son de Dios, haciéndole culto a estas cosas como si fuesen de Dios. A veces tomamos, no son imágenes, a veces son personas que las idolatramos de tal forma que cuando esas personas están en una posición, nosotros no nos atrevemos a decir absolutamente nada por miedo a que esa persona de alguna manera se moleste con nosotros. O tomamos el esposo, el hijo, el trabajo, el dinero, algún lugar, una casa, y ponemos eso y todo nuestro amor y toda nuestra idolatría en eso. Y mucha gente dice, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, cuando usted toma el lugar de Dios y lo pone con otra cosa que no es Dios, usted ve, por ejemplo, en un matrimonio, cuando la mujer se desvive por el marido y si el marido se desvía de lo que es la palabra de Dios, la mujer juntamente con él se desvía. Por ejemplo, cuando vemos a una madre que ama a su hijo y como su hijo no quiere estar bajo la regla de Dios, el hijo comete pecado, se va a todo lo que es en contra de Dios y la madre, por no tener discusiones con el hijo, aprueba esas conductas. ¿Y cómo las aprueba? No diciendo lo que está mal y muchas veces incluyendo, participando de ese pecado con ellos. No necesariamente la participación tiene que ser que usted esté haciéndolo, sino que usted acepte. Es importante que usted entienda eso. A veces hacemos de un hombre un Dios. Por ejemplo, la política, a lo mejor hay alguien que a usted le llama más la atención que otro y usted no tiene, no, esto es lo que es y no hay otro y usted se envuelve tanto en ese dimes y diretes que entonces quita el tiempo de Dios y no tiene ni siquiera tiempo de leer la palabra o de orar porque está tan concentrado en probar un punto político, social, cultural, que se desvía de lo que Dios le quiere, lo que Dios le quiere dar. A veces en la misma iglesia hay gente que idolatra hombres que están en los púlpitos llevando la palabra de Dios y si ese hombre cae, el hermano inmediatamente sale de la iglesia y la iglesia se desmantela, sin entender que la iglesia no era el hombre, sino que era Dios que la llevaba. Es importante que entendamos que nosotros no podemos darle lugar a Dios a nadie, porque entonces cuando Dios sale de ese lugar, vienen tribulaciones y dolores y pruebas que usted no está preparado si fue cristiano. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted saca a Dios de ese lugar donde Dios debe estar, donde Dios debe ser su todo, por desobediencia, porque la desobediencia no es otra cosa sino que rebelión en contra de Dios. Dios inmediatamente sale entonces de ese lugar donde debió estar siempre. Él sale porque Dios no puede morar donde hay pecado. Dios no puede morar donde hay rebeldía. Dios no puede morar donde hay desobediencia. Por eso Dios permite que cuando usted cuando usted entra en desobediencia pasen ciertas cosas y gloria a Dios porque pasen esas cosas, porque muchas de las tribulaciones que usted puede pasar como cristiano debido, a que ha sido desobediente, lo único que lo puede llevar es al llanto en el espíritu para buscar al único que usted sabe y siempre ha sabido, lo puede sacar del dolor que usted está sufriendo, no de las consecuencias, pero sí le puede hacer ese dolor, que ese dolor mengue. Por lo cual el pueblo de Israel fue enviado entonces a no hacer estas cosas, pero como quiera lo hicieron, igual que tú y yo muchas veces lo hacemos. Aquí no hay nadie que diga yo soy completamente fiel a Dios, pero sí es importante que te escudriñes y que si hay algo que tú entiendes que saca a Dios
de ti, que saca la presencia de Dios de tu vida, que entonces los traigas, los saques de raíz, porque es mejor estar en la presencia de Dios que en la presencia del diablo. Vamos a leer en esta noche también, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 15, versos 22 al 35. Ok, le voy a dar tiempo de que lo busquen. Es Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 35. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió en la punta de su manto, y éste se rascó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá. Y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Hermanos, en las notas que tengo, dice: escuchar al mundo y buscar el perdón de los hombres. Le llorarás, pero debes amar a Dios más. Pues aquí nos enseña que Saúl fue enviado por Dios a matar al rey Agag. Esa fue la orden que le fue dada, pero Samuel no lo hizo. Lo que quiere decir que se rebeló en contra de Dios. La rebelión. Te dice aquí que la rebelión es como el pecado de adivinación, y que la idolatría, y es como la idolatría. Te dice que lo que él hizo es mostrar, que lo que Saúl hizo fue mostrar una rebelión en contra de Dios al no llevar su mandato. Y dice la palabra que Samuel le dijo a Saúl que perdería su reino. Samuel va y adora, y Saúl inclusive le dice: vamos a adorar a tu Dios. O sea que Saúl con esa palabra no entendía, entonces, puesto que Dios ya le había abandonado, ya la presencia de Dios se había apartado de Saúl, puesto que él había sido rebelde, entendía que ese era el Dios de Samuel, pero ya no era su Dios. Y podemos ver que Saúl le dice a Samuel que él oyó y tuvo temor de los hombres. Y inclusive te dice que él hizo una adoración que no estaba supuesto a hacer. Y Dios también Dios le dio muchas oportunidades a Saúl.
Pero él siguió porque la misericordia de Dios es grande, pero no es infinita, mi gente. Hay un tiempo en donde Dios se cansa de hacer misericordia, un tiempo en que Dios dice y se acabó. Y hasta aquí llegamos tú y yo. Pues entonces, nos dice la palabra que Saúl dijo que tuvo temor porque escuchaba a los hombres. Hermano, no importa lo que esté pasando frente a tus ojos. Si Dios a usted lo mandó a hacer algo, hágalo. Porque más temor debes tener tú de aquel que puede matar tu alma a aquel que puede matar solamente tu cuerpo. No permitas en ninguna forma que las voces extrañas te hagan a ti pecar en contra del Dios que te llamó. Porque si Dios te dice a ti, te saco a este varón y no quiero que vuelvas con él por cuanto no te casaste, estabas en adulterio, estabas en fornicación y tú vuelves porque lo amas, entonces Dios no va a ser parte de tu pecado y Dios te va a abandonar junto con tu pecado hasta que tú vuelvas en sí, si es que su misericordia te alcanza. Es que si tú, como hijo de Dios, no puedes llevar una verdad y todo lo cubres con decir es que Dios es amor y yo no puedo hacer esto, hermano. La palabra es clara en cuanto a lo que Dios aprueba y en cuanto a lo que Dios no aprueba. Y si tú no sigues el mandato de Dios, estás en rebelión contra Dios. Y si te vuelves rebelde, eres hijo de pecado. Y si eres hijo de pecado, te vuelves hijo de Satanás. Y no hay otra manera de verlo, como lo he dicho en otros videos, por cuanto tú has desobedecido la palabra de Dios. La has desobedecido, no hay otra cosa. Por eso la palabra te dice que el pecado de adivinación es la rebelión. Es como el pecado de rebelión es como la adivinación y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando tú te empeñas en hacer algo que sabes que Dios no quiere que tú hagas. Dios te ha dicho ya, hijo, no quiero que hagas esto y tú sigues empeñado. Hija, no quiero que vayas por ese camino y tú sigues obstinada en eso. Te dice que es pecado como de idolatría. Tenemos que saber a quién le hemos creído, tenemos que saber a quién le estamos sirviendo. Tenemos que entender que absolutamente nada de lo que nosotros vemos o el mundo nos dice que debemos de hacer puede tomar el lugar de Dios para que tú te rebeles en contra de Dios. Porque así como tú te rebelas, así también se rebeló Satanás. La única diferencia entre Satanás y nosotros que somos llamados al arrepentimiento es que Dios tiene misericordia de nosotros por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Si Cristo no hubiese muerto por ti y por mí, yo creo que estuviésemos exterminados ya. Pero es el amor de Dios para con su Hijo que nos permite ver su misericordia cada día. Pero la misericordia de Dios no es infinita. Tiene un tiempo determinado, tiene un tiempo de caducación, hermano. Y yo le pido a Dios que tú puedas entrar en el arca del pacto de Jesucristo antes de su venida, para que tú encuentres la salvación y que vuelvas en sí, que entiendas que si Dios te envió a ti a hacer algo, no es que tú tienes la opción, pero no tienes la opción. Tienes la opción porque tú tienes libre albedrío, pero esa opción te va a alejar de Dios. Esa opción va a sacar a Dios del campamento. Esa opción, el Espíritu de Dios se va a alejar de ti, por cuanto tú te rebelas contra tu rey. Tú te rebelas. Entonces, hermanos, tenemos que entender que no importa las voces que nos digan que esto no va a suceder, usted siga creyendo en que Dios le dio una palabra y que usted tiene que seguir creyendo que esa palabra que Dios le dio es la verdad, porque el momento en que tú escuchas al hombre para olvidarte de lo que Dios te ha mandado, tú te has rebelado contra Dios. Entonces acá, hermanos, vamos a estar ahora leyendo tres partes más. La primera está en Jueces, capítulo 16, verso 20. Jueces, capítulo 16, verso 20. Y le dijo Sansón
los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué pasó con Sansón, hermano? Sansón le dio la clave de su fuerza a una mujer que lo había engañado en más de 3 ocasiones. Sansón era débil en la carne. Sansón se enamoró de 3 mujeres diferentes. Y Sansón era un hombre que él sabía que la fuerza de Dios estaba con él. Pero al revelar el secreto de lo que Dios le había dado a una mujer, al revelarle a ella de dónde provenía la fuerza que en él estaba, él se rebeló en contra de Dios por cuanto traicionó a Dios, dando el secreto que Dios había depositado en él a otra persona que no debió. Por tanto, te dice la palabra que entonces Jehová se apartó de él, hermano, porque cuando usted está en pecado de rebelión, cuando usted desobedece a Dios con lo que le es dado a usted, cuando usted se ve en el secreto de Dios y Dios le da algo a usted y usted se va en contra de lo que Dios le ha dado, regalando perlas a los cerdos, la presencia de Dios se aparta. Usted tiene que entender que donde hay pecado, la presencia de Dios no puede morar. Donde hay pecado, la presencia de Dios no puede morar. Usted no puede pretender que usted va a desobedecer en rebelión a Dios y que la presencia de Dios va a quedarse con usted. Porque Dios bíblicamente nos ha hablado en muchas ocasiones de muchos hombres que pecaron contra Dios y la presencia de Dios se apartó. La única diferencia entre muchos de estos hombres y aquellos que no han conocido a Dios, que reniegan y se rebelan en contra de Dios como los ateos o como los satanistas, es que la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros sabemos que Dios es grande para perdonarnos por medio de Jesucristo siempre y cuando tengamos vida. Siempre y cuando Dios no haya dicho llegó tu momento de partir. Porque una vez eso ocurre, ya no hay más nada que hacer, hermano. Por eso todo lo que usted haga, hágalo para Dios. Y cuando usted esté pensando en hacer algo, el Espíritu Santo mismo le va a convencer si lo que usted está haciendo está correcto o no. Pero si usted desobedece a la voz de Dios, no espere que la presencia de Dios quede en usted. Por cuanto que usted se ha revelado, usted ha hecho un acto en donde usted le ha dicho a Dios lo que tú digas, a mí no me interesa. Y qué fuerte es eso, hermano. Vamos ahora a leer a Mateo capítulo 27, verso 46. Nuevamente Mateo capítulo 27, verso 46. Y dice la palabra del Señor. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo, siendo un hombre inocente de culpa, llegó a la cruz llevando el pecado entero de la humanidad. Él murió por toda la humanidad y por todo aquel que ha creído. Pero es la decisión de cada uno de nosotros aceptar ese regalo. Nadie nos va a obligar a aceptarlo. Pero cuando Cristo toma en sí el pecado de la humanidad, Cristo se vuelve pecado y la presencia de Dios sale de él. La presencia de Dios se aleja de él. Por cuanto había pecado, Dios no podía morar en él en ese momento, siendo él el Hijo, el único, el primogénito de Dios. La Biblia nos sigue hablando, hermano, que si usted está en pecado, se arrepienta. Que si usted no ha encontrado la manera de buscar a Dios en espíritu y en verdad para que el pecado no muera en usted, lo busque. ¿Y qué es el pecado? Es rebelarse en contra de la palabra de Dios. En todo aquello que Dios le dice a usted, estos son mis mandamientos, esto es lo que yo te ordeno.
Esto no, Dios, yo no me agrado en todo aquello en lo que Dios y participa con eso. Si usted se siente en mesa de encarnecedores, aplaudirle lo que ellos hacen, usted está siendo igual de pecador. La presencia de Dios no puede morar en usted. Por eso hay muchos que usted que dicen la presencia de Dios está en mí, pero realmente no está. Y aquel que es entendido tiene que orar para que Dios le dé el discernimiento de saber quién es un hermano junto con él. Hermano, y como yo le digo, hasta hace unos meses atrás, yo tenía una pelea constante entre la carne y el espíritu porque yo me aparté de Dios por un periodo de tiempo y en este proceso le doy gracias a Dios verdaderamente porque pues mi mamá falleció y todavía yo estaba apartada en ese momento. Pero por su misericordia en estos tiempos en donde hemos tenido estos tiempos en casa, el Señor me fue ministrando poco a poco. El Señor me fue llenando de su presencia y inquietándome a buscarlo. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque me aparté de mi rebelión para poder entender qué era lo que yo estaba haciendo mal. Pero hay gente todavía aún dentro de la casa de Dios que dice amar a Dios, seguir a Dios, ser hijos de Dios. Pero lo que practican no es de acuerdo con Dios. Lo que hacen no está de acuerdo con el Padre. Y usted tiene que tener el espíritu de discernimiento para saber, para entender quiénes son aquellos que verdaderamente aman a Dios. Porque como cristianos, el que no busca, el que no escudriña, el que no se mete en la intimidad con Dios, se vuelve, la palabra en inglés es complacent, no me acuerdo cómo se dice en español, se acostumbra a un club social en donde va a la iglesia, en una manera en donde pues ya lloré y tienen una rutina, pero no tienen relación con Dios. Tienen clubs de cristianos, pero no tienen una relación con Dios. Van a la iglesia, pero no tienen una relación con Dios. Hablan de la palabra y se la saben, pero no tienen una relación con Dios. Ayunan, pero no tienen una relación con Dios. Predican, pero no tienen una relación con Dios, porque tienen espíritu de rebeldía, porque todo aquel que no hace lo que Dios le dice que haga es rebelde. Y el Espíritu de Dios no puede morar allí. La palabra también nos dice que Dios no quita los dones que le da a las personas, y eso es cierto, porque Dios siempre cumple su parte del pacto. Si Dios te dio a ti el espíritu de la profecía o el de la ciencia, el conocimiento, Dios no quita esos dones de ti. Dios no miente, Dios te lo dio, Dios siempre cumple su parte del trato. Siempre lo va a hacer. Pero hay gentes que se apartan de Dios y utilizan el espíritu de la profecía para convertirlos en espíritu de adivinación, hermano. Eso sí pasa. Hay gente que utiliza la palabra de Dios entonces para combatir en contra de Dios, el espíritu de ciencia. Usted tiene que entender que Dios no quita los dones, pero sí quita su presencia. Y aquellos entendidos que se meten en la intimidad, en la presencia de Dios, son los que pueden ver, porque el Señor le da discernimiento del Espíritu para ver, para escuchar y para hablar lo que es de Dios. Y esos, los entendidos, son los que se dan cuenta cuando la palabra proviene del Señor. Pero cuando la presencia de Dios se aleja de aquel que está en pecado, hay un vacío en ti que es que no hay nada que lo pueda llenar, y por eso es que las personas empiezan a buscar, cuando están en rebeldía, empiezan a buscar otras cosas que los llenen de felicidad, porque la presencia de Dios ya no está ahí, tienen que llenar un hueco y caen en los errores, caen en errores de la palabra, caen en errores del mundo, empiezan a escuchar voces que no son de Dios, buscando consejo donde no hay que buscar. Vamos ahora, hermanos, a Daniel, el libro de Daniel, capítulo 4, verso 25.
Nuevamente, Daniel capítulo 4, verso 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo que da a quien él quiere. Vamos entonces a Daniel también, capítulo 4, versos 29 al 31, en ese mismo libro. Al cabo de 12 meses, paseando en el patio real de Babilonia, habló el rey, están hablando aquí de Nabucodonosor, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En esta historia de Daniel sabemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que Daniel le interpretó, en donde Dios le dijo que él sería sometido a ser peor que una bestia en el campo. Porque Nabucodonosor había sido puesto por Dios para vencer al rey que estaba anterior a él, pero de cierta manera Nabucodonosor tuvo el entendimiento de buscar a los hombres sabios de Israel para que le hablaran sobre sus ciencias, y entendió que el Dios de ellos era un verdadero Dios. Pero en esto que Dios le había revelado, él se enalteció. Nabucodonosor se rebeló contra Dios, haciéndose él Dios en este suceso. ¿Por qué? Porque él dice que con su fuerza y para la gloria de su majestad, él tenía el reino, quitándole la gloria a Dios y haciéndose el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que da y el que quita. Y él toma esto cuando mira en sus aposentos, cuando sale al patio de sus aposentos y mira la gloria de todo lo que Dios le había dicho, y dice: con mi fuerza, con la fuerza de mi poder, esto es mío, en mi majestad, y se quiso enaltecer. Y eso es una rebelión muy grande. Cuando tú empiezas a quitarle a Dios el lugar que Él tiene en tu vida, y que todo lo que tú has ganado en este mundo, o la posición que tengas, la familia que tengas, empiezas a decir: esto lo he construido yo con mis fuerzas. El momento en donde tú empiezas a darte tú la gloria de aquello que has alcanzado y empiezas a retirar la gloria que le corresponde a Dios por cuanto Él es el que te dio, entonces no solamente la presencia de Dios desvanece de tu vida, sino que entra maldición en la misma. La locura del mundo te lleva a que tu mente sea reprobada, a que te vayas, y no necesariamente te tiene que alcanzar la locura, sino que te envuelves en pecados que habías dejado antes de venir a los pies de Cristo, y aún más. Porque la palabra te dice que cuando el espíritu malo se va de tu casa y Dios entra, Dios la limpia, y que si tú te alejas de Dios, viene Él con 7 otros más a morar en tu casa, en tu cuerpo, en tu templo, en tu santuario, que es tu cuerpo. Y entonces vienes a cometer pecados que antes no cometías. Si antes no eras adúltera, vienes a ser adúltera, o cualquier otro pecado que esos espíritus traigan a tu vida. No te enaltezcas ni pienses que lo que has logrado, lo has logrado por tus propias fuerzas. No seas rebelde y trates de entronarte en un lugar que solamente le corresponde a Dios. Porque cuando empiezas tú a tomar de lo que Dios te dio y a decir que fueron con tus fuerzas, que tus estudios, que lo que tú has hecho hasta donde tú has llegado, hasta donde tú has alcanzado, ha sido porque tú lo hiciste. En ese momento, Dios entonces dice: pues como fuiste tú, el de las fuerzas, y no me has dado la gloria por cuanto yo te puse ahí, Dios se aleja. Y permite entonces que el enemigo, el perseguidor y el destruidor de las almas, te arrope con maldición. Porque no creas que siempre vas a estar en victoria, sino que el enemigo de tu alma te da un tiempo de paz hasta que te tiene totalmente sumergido en el pecado. Y luego viene a devorarte. Y viene a matar.
Porque no te creas que no te quita personas, porque si tú empiezas a blasfemar de esta manera en contra de Dios, las cosas van a empezar a salirse de control. No vas a tener el control o el poderío que pensabas que tenías. Dios va a comenzar a sacar de medio de ti todo lo que tú dijiste que con tus fuerzas has tomado. Y cuando tú dices que con tu fuerza, porque mucha gente va a decir, pero yo nunca he dicho eso. ¿Sabes cuándo tú haces eso? Cuando sacas a Dios de tu vida y empiezas a tener logros y empiezas a gloriarte en eso, a tener satisfacción en cosas sin darle la gloria a Dios. El momento en que tú no le das la gloria a Dios por lo que te ha dado. El momento en que tú dices, mira, pues gracias a Dios tengo esta casa. En el momento en donde tú dices, me compré la casa, en ese momento ya tú has blasfemado, ya tú has sido desobediente y rebelde, ya tú le quitaste la gloria a Dios. Lo que pasa es que cuando tú no tienes presencia de Dios en ti, no puedes discernir lo que tu boca dice. Porque lo que en otros tiempos se nos dijo para nuestra enseñanza fue, lo que pasa es que en estos tiempos, al haber cambiado y los tiempos haber avanzado tanto, no entendemos lo que hablamos. Cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, cuando nosotros no estamos en intimidad con Dios, no podemos saber lo que nuestra boca ha hablado. Pero Dios siempre tiene un tiempo perfecto. Y Nabucodonosor eventualmente, después de un tiempo, volvió en sí. Dice la palabra que entonces le dio la gloria a Dios. Después que se arrastró en el lodo, que vino a ser como una bestia. Cuando él alzó sus ojos y declaró la grandeza de Dios y que él verdaderamente era el Dios de Dios, que él era el todo, que por él tenía todo, entonces Dios lo restituyó y le dio más de lo que había tenido. No se ensorbezca tu corazón, no seas desobediente y rebelde. Entonces ahora, hermanos, podemos ir a la palabra de Salmo. Y con este vamos a terminar. Dice el Salmo 51, verso 10 al 17. Salmo 51, verso 10 al 17. David dice en esta palabra, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En esta parte podemos ver al rey David humillándose, y esta fue una de los versos que yo leí cuando volví en sí. Porque si hay algo que Dios le enseña a sus hijos, es que cuando tú te quebrantas en el espíritu, pidiendo perdón por aquello en lo cual te rebelaste en contra de Dios, por lo cual te apartaste y sacaste su presencia de tu vida, que cuando tú te quebrantas en el espíritu y te humillas ante su presencia, Él es fiel y verdadero para volver a tu vida y tomar el lugar del cual tú lo desechaste. Y la palabra te dice que David le dice, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted se rebela en contra de Dios, cuando usted desobedece lo que Dios le ha mandado hacer, la salvación se aleja, porque usted sabe que no hay salvación en el rebelde. No hay manera que el rebelde busque a Dios. Por eso yo te invito en esta hora, te invito en este momento a que si tú te has rebelado, has desobedecido, y piensa bien, pídele a Dios que escudriñe tu corazón, porque el pecado de adivinación, el pecado de desobediencia, el pecado de rebeldía,
el pecado de adulterio, el pecado de fornicación, el de levantar un falso testimonio, porque entre los 10 mandamientos mucha gente habla de mentir, pero es falso testimonio lo que el Señor habla. Yo quiero que tú entiendas que todo pecado que tú cometes contra un hermano, ese pecado lo estás cometiendo contra Dios. Y estoy hablando pecados contra hermanos, pecados contra hijos de Dios. Al igual que si cometes un pecado en contra de aquel que no le cree a Dios, porque Él juzgará a Dios por tu causa. Tú tienes que entender que cuando tú cometes y te envuelves en pecados que no están de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios te llama a ti a ser recto, justo, limpio, a ser humilde, a tener un espíritu recto. Cuando tú te rebelas y haces cosas que no están de acuerdo, aquellos que reciben el dolor de lo que tú estás causando son los que juzgan a Dios por tu causa. Porque si tú dices que eres cristiano, pero te envuelves en las cosas de este mundo, haciendo cosas que no van de acuerdo al propósito y al llamamiento de Dios, tú provocas que el hombre de afuera y los mismos de la iglesia puedan hasta apartarse por tu causa. Que los que estén de afuera maldigan el nombre de Dios por tu causa. No digas que eres cristiano si tus acciones no van de acuerdo a eso. Es mejor que te conozcan como cristiano por lo que tú haces, que te conozcan por cristiano por lo que tú dices. Tus acciones deben ser tales que lleven al otro a salvación. Tú no puedes decir que amas a Dios y no aborreces el pecado. Tú no puedes decir eso. Porque tú sí amas al pecador, pero no puedes ser partícipe de su pecado. No puedes involucrarte en cosas que te hacen a ti reprobable ante la presencia de Dios. Y esto no lo digo en manera acusatoria, lo digo para que te examines. Para que examines lo que hay dentro de ti en cuanto a nuestro Señor. Para que examines de una vez qué es lo que es verdaderamente servirle a Dios. Y servirle a Dios es sacrificio. Porque hoy, en el día de hoy, hermano, entiende esto. El mundo no se va a agradar de ti. El mundo va a pelear en tu contra. Vas a tener ataques. Pero eres tú lo suficientemente valiente y tienes tú la fuerza del Espíritu Santo para pelear en contra de esto. O serás tú temeroso y temerás en hacer algo para entonces agradar a Dios. No sé si conoces la historia de Gedeón, en donde Gedeón, Dios le dice, tienes muchos hombres, dile a aquellos que tengan miedo que en la madrugada se vayan. Y te dice la palabra que en la madrugada miles de hombres se fueron, 23,000 si no me equivoco, si mi memoria no me falla. Se fueron por miedo. ¿Eres tú temeroso para no pararte en la brecha y decir a lo malo malo y a lo bueno bueno? Porque si tienes temor, déjame decirte algo. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, si hay temor en ti, tienes que humillarte ante la presencia, tienes que irte al Salmo 51, 10 y 17 y llorar y quebrantarte como lo hizo David. No permitas que el enemigo te confunda, porque el tú no llamar pecado y hacerte partícipe te hace tan pecador como aquel que lo comete. Dios no puede ser burlado y Dios no va a ser burlado. Vamos a ponernos en cuenta con Dios porque los tiempos son malos. Y ya lo que vemos que está pasando en el mundo nos da aviso de que se está acercando una tribulación cual no hubo. No sea tu mente engañada y sea cautivada por las cosas de este mundo. No te dejes llevar. No creas que escondiéndote en tu casa vas a hacer algo. ¿O acaso Dios no nos enseñó por medio de Esther cuando Mardoqueo le dijo, no creas que porque estás en la casa del rey, no creas que porque estás en la casa del rey vas a ser librada? Porque ciertamente socorro vendrá de Jehová de alguna parte, pero tú y tu casa perecerán. No creas que porque te escondas
No creas porque no hables, no creas porque es que no me atrevo a decir la palabra porque me van a perseguir. No creas que vas a ser librado. Porque tú que te escondes, dice la palabra que hasta debajo de las peñas te encontrará el Señor. ¿Le quieres temer al mundo más que a Dios? Examínate. Porque Dios quiere llamarte al arrepentimiento. Estamos en tiempos en donde ya no podemos jugar a ser cristianos. Tenemos que vivir un evangelio de verdad. Tenemos que promover que Cristo murió por todos y que todo aquel que entienda que Cristo es el Hijo de Dios y se arrepienta de su pecado va a ser perdonado, pero que todo aquel que se rebele en contra de la promesa dada a nosotros va a perecer. Que Dios ha estipulado un tiempo y que Dios ha determinado un juicio en donde si tú has sido hallado en el libro de la vida, tu alma se va a salvar. Y eso es lo que quiere. Pero todo aquel que se ha rebelado en contra de Dios va a perecer en la segunda muerte. Si tú como cristiano tienes temor de hablar la palabra en el tiempo que Dios te hable al oído y te diga, habla, déjame decirte que el Espíritu de Dios no puede estar en ti. Porque el siervo y la sierva de Dios habla en tiempo y fuera de tiempo. ¿Acaso hubiese escapado Esther de la furia de lo que venía? No. Mardoqueo se lo dijo. No tengas temor de hablar porque ¿sabes qué? Socorro vendrá de alguna parte para tu vida. Y aun si no viniese, muere creyendo que aquel que te ha prometido que te salvará, aún después de la muerte te resucitará. Y ese es el evangelio que fuimos llamados a predicar, hermanos. Con esto termino mi estudio de la noche de hoy. Espero que haya sido de bendición para todo aquel que lo vea. Que el Señor te guarde, te cuide, haga resplandecer sobre ti su rostro. Que el Señor te dirija a toda verdad. Que el Señor saque de ti todo aquello que no va de acuerdo a su propósito. Que el Señor emblanquezca tu alma más blanca que la nieve. Que el Señor te dirija a toda palabra. Que te dé un espíritu de poderío como le dio a Sansón para guerrear en contra de los filisteos, para que puedas hablar con denuedo la palabra de nuestro Señor. Que sea Él llevándote de conversación en conversación, de acto en acto, para que todo aquel que te vea a la hora de actuar en cuanto a las cosas de Dios pueda entender que verdaderamente tú eres hijo de Dios. Que no dude en su corazón, y aunque los vientos, y aunque el mar, y aunque los caballos de los egipcios, y aunque el enemigo se levante como Goliat en tu contra, que no haya temor de Dios en ti para que tú puedas hablar la palabra, y aunque la misma te lleve camino a la muerte, a la cárcel, a la tribulación, a la tortura, tú puedas decir, yo he creído en mi Redentor porque Él vive, y aún después de la muerte yo entiendo que la vida eterna con mi Padre será mi galardón. Dios te cuide, Dios te hable en esta hora, Dios haga que tú busques su presencia íntimamente, que puedas leer su palabra, que puedas escudriñar y entender a lo que Dios te ha llamado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú des todas estas cosas a todo aquel que se conecte en este video. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido todo esto, mi Dios. Amén.